Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que bien, todos en casa, en armonía y esperando la palabra de este domingo. ¿A cuántos les agradó el mensaje de mi hermana Ley del día viernes? Espero que haya sido de mucha edificación para todos. Y quiero seguir más o menos en esa línea que mi hermana dejó la puerta abierta para seguir por ahí. Y quiero iniciar este mensaje de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Se ha sentido usted molesto con Dios en algún momento? ¿Se ha molestado, se ha ofendido, se ha disgustado con Dios usted en algún momento? Tal vez no se ha sentido contento por las cosas que Dios hace o que permite que ocurran. Y tal vez en algún momento de su vida usted le ha puesto una mala cara a Dios, ¿no? Y eso no significa que usted no le ame, no significa que usted no le haya dado su corazón y que no crea en Él. Simplemente en algún momento de tu vida cosas han ocurrido que no entiendes y con las que tal vez no estás muy contento con las cosas que Dios ha realizado o que ha permitido que ocurran. Y tal vez te has molestado por eso, o estás ofendido con Dios en algún momento, ¿no? Y si somos sinceros, amado hermano, tal vez en algún momento de tu vida no te has sentido muy contento con las cosas que Dios hace o permite que hagan. Y yo quiero hablar de eso en el día de hoy. Y mira que Jesús tenía conocimiento de esas cosas. Y Jesús quiso prevenir a sus discípulos, quiso prevenirlos. Y por eso quiero que vaya usted con su Biblia en el libro de Juan. Vaya conmigo a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Ya llegó a Juan 16. Vamos a leer del 1 al 7. Dice así, hablando Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicios a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Jesús previniendo a sus discípulos de que no todo va a ser un jardín de rosas por seguirle a Él. Versículos, sigue el versículo 4. Esto no los lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Jesús previniendo a sus discípulos, diciéndoles: miren, amados, este camino no va a ser fácil. Seguirme a mí va a ser un camino difícil, duro, tendrán que soportar muchas cosas, ocurrirán cosas que ustedes no entenderán, con las que no van a estar de acuerdo, pero este es el camino. No va a ser un camino fácil, pero Jesús les decía: garantizo que ustedes estarán conmigo. Yo voy a hacer morada para cada uno de ustedes y pediré al Padre que los cuide. Y cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador para que todo el tiempo esté con ustedes y les recuerde todas las cosas que yo les enseñé. Así que, mi hermano, Jesús estaba previniendo a sus discípulos de lo que iba a ocurrir cuando ya Él no estuviera. Y, mi hermano, tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados para este camino, llegará un momento en que le pondrás mala cara a Dios y ocurrirán cosas que no vas a entender y que te pueden desilusionar. Por eso quiero hablarles en esta mañana de 4 aspectos, 4 elementos
o 4 circunstancias por las cuales usted se puede molestar, disgustar, enfadar o se puede ofender con Dios. Amén. Y eso puede ocasionar que te desilusiones y puede traer entonces que puedas apartarte o puedas asumir otro tipo de conducta. ¿Cuántos están listos para conocer estos 4 motivos, estas 4 razones o circunstancias por las que te puedes ofender o te puedes molestar o disgustar con Dios? ¿Estás listo? Número 1. La primera, ¿qué te puedo decir? Mire, no te molestes ni te disgustas con Dios cuando te persigan o te critiquen por hacer lo bueno. Escúchame lo que voy a repetirlo. No te molestes ni te disgustas con Dios cuando te persigan o cuando te critiquen por hacer lo bueno. Si usted prestó atención a lo que Jesús les dijo en el versículo 2. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que está sirviendo a Dios. Jesús les dijo, mi hermano, aún por hacer lo bueno, llegará un momento en que te puedas molestar con Dios. Aún haciendo lo bueno. Mi hermano, ¿cuántos conocen la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan esa parábola del sembrador que está en Mateo 13? En donde hablan de una semilla que cae en 4 terrenos diferentes. Bueno, vaya conmigo entonces a Mateo 13. Vaya conmigo a Mateo 13. Vamos a hablar de uno de esos terrenos que está en los versículos 20 y 21. Ya llegó a Mateo 13, hablando de la parábola del sembrador. Versículos 20 y 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mi hermano, este es como aquel que fumaba, como aquel que se emborrachaba, como aquel que maltrataba a su mujer o a su marido, pero vino a la iglesia, comenzó a cambiar, dejó de fumar, dejó de beber, comenzó a tener una mejor relación con su pareja y con sus hijos, y como que todo marchaba bien. Y venía a la iglesia con gozo y alegría. Ya dejó a los amigos de las chupatas, los hizo a un lado porque sabía que eso no estaba llevando por caminos correctos. Y de repente, ¡pum!, vienen las malas noticias. De repente viene la carta del banco diciéndote que tienes un mes para desocupar. De repente viene el diagnóstico que dice que tienes cáncer. De repente ocurren cosas que te desaniman haciendo lo bueno porque dejaste tu mala manera de vivir, comenzaste a adoptar buenas costumbres, estabas en los caminos de Dios y vienen los problemas, haciendo lo bueno. Es decir, comienzas a sufrir haciendo lo bueno. Y tus amigos con los cuales chupabas antes comienzan a decirte mata 4, salva 5. Te fuiste a la iglesia, nos dejaste a nosotros y ahora mira en qué lío en que andas. Y comienzan a criticar tu cambio de vida. Y son cosas que haciendo lo bueno comienzas a sufrir y a pasarla mal. Y son circunstancias por las que si no estás preparado puedes fácilmente volver atrás, volver a tu vida que no era buena ni agradable al Señor y dejar las buenas costumbres del Evangelio. ¿Cuántos están conmigo y dicen amén a eso? Comienzas entonces, mi hermano, a ser atacado en tu fe, porque cuando estabas en el mundo, como que todo marchaba bien, tenías tu trabajo, te enfuegabas, fumabas, llegabas a tu casa a 2, 3 de la mañana, le decías a tu mujer de que iba a morir si te decía algo, y todo estaba como bien. Cuando comenzaste a dejar tu mala manera de vivir, al tiempo vinieron los problemas. Y eso puede ocurrir, amado hermano. Mira, si alguien te dijo que venir a los pies del Señor era
como venir a un lugar en donde nunca te iba a pasar nada, no es cierto, te engañaron. Mi hermano, la Biblia lo dice, tenemos que pasar por muchas aflicciones, por muchas tribulaciones para llegar al reino de los cielos. Y Jesús se lo dio a sus discípulos para no engañar a ninguno. Mira, Jesús fue claro con ellos desde el principio y les dijo, este camino no es fácil, ¿no? Aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza, decía Jesús. Advirtiéndoles que aún haciendo las cosas buenas, sufrirían y tendrían momentos difíciles, para no engañar a ninguno, para que todos supieran a qué se iban a tener si decidían seguirlo, ¿no? Y es lo mismo que pasa muchas veces. A veces haciendo las cosas buenas, comienzas a tener problemas y dificultades. Mi hermano, yo he aprendido, mira, la fe, ¿qué es la fe verdadera? La fe verdadera no es recibir de Dios lo que tú quieres, sino recibir de Dios lo que Él te quiere dar. Hemos hablado de eso ya. Debemos dejar que sea Dios el que dirija nuestras vidas. No todas las cosas que tú quieres, Dios está dispuesto a dártelas. Entonces tenemos que estar dispuestos a saber que no todas las cosas nos serán concedidas y que Dios sabe lo que es bueno y necesario para cada uno de nosotros, aunque no lo entendamos en este momento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Vamos al segundo caso. Amados, no se molesten con Dios cuando sean expuestos por hacer lo malo. En el primer caso era que no te molestaras por hacer lo bueno. En este segundo supuesto es que no te molestes con Dios cuando seas expuesto por hacer lo malo. Vaya conmigo ahí mismo al libro de Mateo. Vaya conmigo a Mateo 15. En Mateo 15 hay un pasaje en donde critican a Jesús y a sus discípulos porque comen sin lavarse las manos previamente. Y Jesús, conociendo los pensamientos de estas personas, les responde lo siguiente en los versículos del 7 al 12. Mateo 15, del 7 al 12 dice, hablando nuevamente Jesús, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ahí está. Los fariseos se ofendieron cuando Jesús les dijo en su cara que eran unos hipócritas. Les dio a entender que eran unos religiosos, pero que no, su religión era falsa, que su religión no era conforme a lo que Dios esperaba de cada uno de ellos. Ellos tenían ese legalismo de criticar todas las cosas que los demás hacían, pero no veían lo que tenían por dentro. Y por eso Jesús les dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Como la palabra dice, de la abundancia del corazón es que la boca habla. Y es más peligroso lo que sale de tu corazón que lo que entra en tu boca que termina en la cañería, decía Jesús. Y mi hermano, los discípulos se acercaron después a Jesús, le dijeron, ¿usted sabe, Chief, que la gente se molestó con lo que usted les dijo? Con la palabra que les dio. Y mi hermano, lo he vivido en muchas ocasiones. Mi hermano, hay momentos en que tú estás predicando y sueltas una palabra que molesta a los que están ahí. Sobre todo cuando tú estás predicando y hablas de cosas que el que está oyendo sabe que las está haciendo y se siente redarguido, ¿no? Se siente comprometido con lo que está escuchando. Y mi hermano, a todos nos ha pasado. Yo recuerdo cuando empecé en la iglesia, los primeros meses que yo empecé en la iglesia, hace muchos años. Cada vez que el pastor decía algo, uno sabía que estaba hablando de uno.
porque uno llevaba una vida equivocada, llena de errores, llena de pecados, y cada vez que el pastor hablaba de un tema en específico, algún punto de la prédica te alcanzaba, y uno como que se molestaba, se ofendía. Incluso al final uno decía, pero ¿quién le dijo al pastor tal o cual cosa de mi vida? Mentira, el Espíritu. Igualmente pasa hoy, mi hermano. A veces yo estoy predicando y hablando de temas que muchas veces te incomoda, no te hace sentarte bien en la silla y te sientes incómodo, te malhumora. He visto los rostros de algunos a veces que se malhumoran. ¿Por qué? Porque la palabra te alcanza, porque la palabra está desenmascarando actitudes negativas de tu vida, y eso no a todos les agrada, les molesta, los malhumora, los ofende, y se disgustan con la palabra, se disgustan con el predicador y se disgustan con Dios. ¿Por qué? Porque su vida, su mala manera de vivir está siendo expuesta, está siendo abierta a la palabra de Dios, y no todos se alegran con eso. Mi hermano, hay personas que se ofenden cuando escuchan la verdad. Hay personas que se ofenden porque la hipocresía que tal vez están viviendo es expuesta y es desenmascarada. Y Jesús lo que le decía a esos fariseos es, mira, ustedes pueden ser muy religiosos, pero la vida que están llevando no es correcta. Y eso los ofendió, eso los enojó. Se molestaron por eso, dice la palabra. Y los discípulos vinieron a decírselo a Jesús. Y mi hermano, eso todavía pasa hoy. Y todos hemos en algún momento pasado por eso. Que se está predicando. Y mira, y yo lo anuncio, porque yo cuando vengo con una palabra que sé que no te va a agradar, yo por lo menos tengo la gentileza de advertírtelo. Y yo cuando vengo así digo, hoy vengo a moverte la silla, ¿sí o no? Pero hay pastores que no dicen nada, se quedan callados y te bombardean. Y no sabes ni cómo sentarte, y estás mirando el reloj para ver cuando termina para irte para tu casa. Molesta porque no te gusta la palabra. ¿Pero por qué no te gusta? Porque te está alcanzando, porque te está afectando, ¿no? Y sientes que tu vida está siendo desenmascarada con la palabra de Dios. Y eso ocurre en todos lados, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 3. Hay otra circunstancia. Hay otro factor que hace que te molestes con Dios. Mira, mi hermano, no te molestes con Dios cuando tus expectativas no se cumplen. Ese es el tercer punto. Hay gente que se molesta con Dios cuando sus expectativas no son satisfechas. Piensan que por venir a los pies del Señor, su vida va a cambiar totalmente de manera positiva y ciertas cosas van a cambiar de un día para otro. Hay quienes llegan a la iglesia este domingo y ya piensan que el otro domingo tienen que tener carro nuevo y casa nueva. ¿Quién te dijo eso, mi hermano? Esto es un proceso. Este es un proceso, y es un proceso largo en muchas ocasiones. Y hay personas que vienen a la iglesia con una expectativa o esperando que Dios haga algo por ellos. Y si el tiempo pasa y no ven nada, se desilusionan, se van desanimando y algunos hasta se apartan de las cosas de Dios. Y mi hermano, no todas las cosas van a resultar como esperamos en el tiempo que esperamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi hermano, ¿cuántos recuerdan lo que está en Juan 6? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje en donde Jesús alimentó a más de 5,000? Y mi hermano, los que recuerdan ese pasaje ven que una muchedumbre perseguía a Jesús. Muchos de ellos no lo perseguían por muy espirituales que eran, claro que no. Perseguían a Jesús por los beneficios que sacaban de él. Muchos de ellos decían, ve acá, yo me voy a pegar a este hombre porque no tengo que comprar comida. Esto me va a alimentar todos los días, me va a alimentar. Y muchos le seguían por interés, como ocurre hoy también. Eso no ha cambiado, ¿no? Y muchos seguían a Jesús por los beneficios que venían o que sacaban de él. Pero veamos algunos puntos que yo quiero sacar a relación con respecto a este tercer punto. Vaya conmigo entonces a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos que yo tengo por costumbre leer en los días de Santa Cena. Porque después que
Jesús alimenta a esa muchedumbre, Jesús les dio una palabra que está en Juan 6. Vamos a leer desde el versículo 54 en adelante. Juan 6, 54 dice así, hablando Jesús: el que no come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mi hermano, cuando la gente escuchó eso, cuando la gente escuchó esa palabra, a muchos o a la gran mayoría no les gustó. No les gustó porque para ellos comer carne entendían que era canibalismo. Y eso de beber sangre era parte de las cosas que a ellos se les había enseñado como que no se debe hacer. Pero ellos no entendían que Jesús estaba hablando espiritualmente. Y cuando Jesús les habla de comer su carne y de beber su sangre, ellos se ofendieron, se molestaron. Miren lo que dice el versículo 57 en adelante. Dice el 57. Hablando Jesús todavía: como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mira lo que dice el 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, mire la reacción de la gente ahora. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Ahí está la palabra nuevamente. Jesús, cuando vio que la gente se molestó, que no entendieron el sentido en que Jesús les estaba diciendo que comieran su carne y que bebieran su sangre, la gente se ofendió. Y muchos al oír eso dijeron: ve acá, esta palabra es muy dura, yo no puedo oír eso. Y se fueron y dejaron a Jesús. Y Jesús se volvió a sus 12 discípulos y les dijo: ¿ustedes se quieren ir ustedes también? ¿No? Y ahí está la palabra. Él les dijo al final del 61: ¿esto os ofende? Y mi hermano, mucha gente se ofende con las cosas de Dios cuando sus expectativas no son suplidas. Hay gente que llega a la iglesia porque perdió el trabajo, porque tiene problemas con su mujer o su marido y las cosas no andan bien en casa, y entonces se refugian en la casa de Dios esperando que Dios haga algo por ellos. Y en muchas ocasiones Dios suple, en otras no, porque Dios conoce los corazones. Y mi hermano, en algunas ocasiones Dios puede resolver pronto, pero en otras Dios espera que el tiempo transcurra para enseñarte que Él no es un supermercado. Y hay mucha gente que viene a la iglesia, pide a Dios lo que necesita, Dios concede y no lo volvemos a ver, mi hermano. Y puedo dar ejemplos de eso, de gente que ha recibido, vinieron con una mano adelante y otra atrás, y Dios les resolvió y se perdieron de la iglesia, no los volvimos a ver. Son esa gente que vienen a la iglesia para que se cumpla una expectativa que tienen, y muchos, al no ver que se cumple, se desilusionan, se ofenden, se molestan con Dios porque quieren que sus expectativas se cumplan. Ahora, ¿por qué esa gente se ofendió? ¿Por qué esa muchedumbre que primero alimentó y que después se fue, por qué le seguían? Muchos le seguían porque querían convertirlo en rey. Otros le seguían porque decían: ve acá, con este hombre estamos resueltos, él me va a satisfacer todas mis necesidades. Así lo vio mucha gente, que Dios era el que iba a resuélvelo todo de la casa, ¿no? Otros lo buscaban por motivos políticos, pero muchos le buscaban por algún tipo de interés. Muy pocos le buscaban porque amaban a Jesús, amaban la palabra y querían ser salvos, querían tener vida eterna. La mayoría buscaba a Jesús por algún tipo de interés, para sacarle algo a Jesús de los milagros que veían que Él hacía. Y así pasa hoy día también, mi hermano. Hay gente que cuando
vienen a la iglesia porque tienen alguna enfermedad, tienen algún hijo enfermo, tienen algo que quieren de Dios, perdieron el trabajo y quieren que Dios lo ayude a conseguirlo, y cuando lo consiguen muchos se van. Y mi hermano, cuando pasa el tiempo, y por eso mi hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar que sea Dios el que guíe nuestro camino. Mi hermana hablaba de eso el viernes. Tenemos que estar sujetos a que Dios sea el que nos guíe, que sea Dios el que guíe nuestro barco, nuestro destino. Porque mi hermano, a veces el querer cosas que no son malas en muchas ocasiones nos pueden llevar a despeñaderos. Y mi hermano, Dios nos enseña que en ocasiones Él puede suplir, pero en otras te pone a esperar. Y mi hermana también hablaba y viene de la paciencia. Porque si no tienes paciencia, mi hermano, entonces Dios es un supermercado para ti. Vienes a la iglesia o vienes a buscar de Dios hasta que Él te dé lo que necesitas. Y después que lo consigues te vas. Y entonces, ¿dónde queda lo que amas a Dios sobre todas las cosas? Para muchos no existe. Y por eso, uno de los motivos también por la que mucha gente se ofende y se molesta con Dios es cuando vienen a Él, cambian su vida, siguen el camino correcto, pero en el fondo están buscando que se llene alguna expectativa que tienen o alguna falta, alguna falencia que tienen, ya sea material o de salud que tienen, y vienen a Dios cual supermercado a buscar lo que necesitan de Él. Y muchos se quedan ahí hasta cierto tiempo, y cuando ven que pasa un tiempo y no se cumplen sus expectativas o sus deseos, comienzan a alejarse. ¿Por qué? Porque buscan a Dios por algo, no lo buscan a Él. Y eso es lo que el único que sabe eso es Dios. Dios es el único que sabe que si vienes a Él en espíritu y en verdad, o si vienes a Él buscando algo de Él, no a Él. Y por eso muchos todavía están esperando. Si nuestra actitud fuese diferente, cuando buscamos a Dios en espíritu y verdad, la palabra dice que no tenemos ni que pedirle, porque Él sabe de qué cosa estamos necesitados. Pero si le amamos a Él y no lo que Él nos puede dar, las cosas vendrán. Pero muchos quieren, sobre pretexto de seguir en la iglesia y de seguir buscando a Dios, que Dios supla primero. Ah, no, yo voy si yo consigo. Yo voy si Dios me da. Yo voy si Dios me suple. No tienes que venir a Dios por Dios, no por lo que Él puede hacer por ti. Y muchos se ofenden y se molestan cuando pasa un tiempo y su vida no ha mejorado o no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso, mi hermano, las cosas no funcionan así. En Dios las cosas no funcionan como uno cree que es. Y por eso no busco a Dios por expectativas, busco a Dios por Él. Amo a Jesús, a Jesucristo por Él. Y por amarlo a Él, las añadiduras, lo que tú y yo necesitamos, vendrá. La palabra lo dice. La palabra lo dice. Busquemos primeramente a Dios y su justicia. Su justicia es la paciencia que tienes que esperar, que tienes que tener, y todas las cosas que seguir a Dios implica. Como mencioné, no te ofendas por hacer lo bueno, no te ofendas cuando te exponen tu vida mala, ni tampoco te ofendas cuando tus expectativas o tus deseos no se cumplen. ¿Ven? Pero hay un cuarto motivo por el cual mucha gente se molesta, se ofende, se disgusta y le da mala cara a Dios. Mi hermano, no te molestes cuando Dios bendice a otros más que a ti. Y mi hermano, este es un problema que se da en todas las iglesias. Hay gente que se ofende porque ven que Dios bendice a otro o lo bendice más a otro que a ti. Y mi hermano, eso está en la Biblia. Vaya conmigo al libro de Marcos. Ve conmigo a Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6 es el momento en donde Jesús, en su peregrinar, llega al barrio donde nació. Llega donde la gente que lo vio nacer, donde la gente que lo vio de niño, que lo vieron correr, caerse, rasparse, que lo vieron en el taller de José aprendiendo a tender la madera. Finalmente Jesús llega al lugar donde nació, donde todo el mundo lo vio desde niño. Y miren lo que pasó. Marcos 6, del 1 al 6 dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado
el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su tierra, en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mi hermano, la Biblia dice claramente que cuando Jesús llega a su barrio, llegó allá, la gente que lo vio nacer, la gente que lo vio crecer en el barrio, en el taller de carpintería de José, su padrastro, atendiendo la madera, y cuando lo vieron, de repente ven a este Jesús enseñando, sanando, haciendo milagros, predicando, se llenaron de envidia. Y comenzaron a decir, pero ¿quién es este? Y este poder que él tiene, ¿de dónde lo consiguió? Y estos milagros que están haciendo, estos milagros que hace por sus manos, ¿de dónde viene esta sabiduría que él enseñó? ¿Quién enseñó todas estas cosas? Mi hermano, y dice la Biblia que se escandalizaron de Jesús y dijeron: ve acá, pero este no es el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. Las hermanas no están aquí también en el barrio. ¿De dónde? ¿Quién se cree para venirnos aquí a enseñar lo que está hablando aquí? Les dio envidia, pues. ¿Pero por qué les dio envidia? Les dio envidia porque lo que hacía Jesús no lo podían hacer ellos. Los milagros que hacía Jesús, las sanaciones que hacía Jesús, ellos no podían hacerlas. Y estaban muertos de envidia. Y así hay mucha gente en las iglesias y fuera de ellas. Gente que ven que alguien llegó de último, pero Dios lo bendijo más que a ti, y te mueres de la envidia, pues. Porque ves que otros crecieron o recibieron más bendiciones que tú. Y aquí quiero hacer un alto. Mi hermano, y yo lo he dicho en más de una ocasión. Mi hermano, no comas el cuento que las bendiciones, yo lo he dicho, las bendiciones o la prosperidad no te lleva al cielo. Mi hermano, la Biblia está llena de ejemplos. Ahora, por supuesto que de preferir vivir en pobreza o en bendición, por supuesto, Dios quiere que tú seas bendecido aquí y en el cielo, por supuesto. Pero Dios no quiere que tú vengas a pasar trabajo aquí en la tierra, es mentira. Dios quiere verte bendecido. Pero ojo, la bendición no lleva al cielo. Eso yo lo he dicho y lo he repetido, y es bueno que yo machaque en esto. La bendición es buena, por supuesto que es buena, pero eso no lleva al cielo. Eso no lleva al cielo a nadie. Y mi hermano, para los que tengan envidia porque ven que un hermano en poco tiempo es más bendecido que tú, solamente haz memoria de cómo ha sido tu vida. Haz memoria de las decisiones que tomaste en algún momento dado. Eres producto de la decisión que tomaste. Tal vez en el tiempo que debiste estudiar no estudiaste, no te formaste, no te preparaste, no te esforzaste, y por eso estás donde estás hoy, ¿no? Hay personas que no van a iglesia, pero se esfuerzan y viven bien. Por eso te digo, no comas el cuento de que una persona bendecida va para el cielo. No comas ese cuento. La Biblia habla, y yo lo he mencionado, la Biblia habla del rico y Lázaro. Y la Biblia no dice que el rico consiguió su fortuna de manera ilegítima. La Biblia no dice que ese rico se hizo rico a causa de hacer trampa. Aparentemente el dinero que tenía el rico era legítima. Y aún así fue al infierno. Lo que nos enseña que, mi hermano, vivir bien, que eso es bueno, no me malinterprete, eso no se lleva al cielo, ¿no? Seremos juzgados, como la Biblia dice, por las obras. Las obras. Seremos juzgados por lo que hiciste, el tiempo que estuviste aquí, cuánto buscaste de Dios, cuánto le amaste. Porque, mi hermano, tener buena vida cualquiera.
Cualquiera que se esfuerce, sea cristiano o no. Y eso no te lleva al cielo. Tampoco comas el cuento de que todos los pobres van al cielo. ¿Sabes cuántos pobres ingreídos hay? ¿Cuántos pobres, cuántas personas que viven en pobreza pero son altaneras? Y igual van al infierno. Así que ni uno ni otro. Y Dios es tan misericordioso que Él lo dejó claro. Seremos juzgados por las obras, no por las cosas que tienes. Porque la Biblia lo dice, no es por obras. La Biblia lo dice, mi hermano. Ahora, vivir bien, por supuesto. Todos queremos vivir bien, que nos alcancen las cosas para sustentar nuestra familia y tener la provisión necesaria. Perfecto. Claro que sí, Dios quiere eso. Pero no confundas prosperidad con boletos para ir al cielo, mi hermano. Y la Biblia lo dice. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja. Mira, y ahora que toco este tema, muchos piensan que eso es fue un dicho literal. No, eso no es un dicho literal. En algún viernes de enseñanza voy a transmitirles qué quiso decir Jesús o qué significa eso de que pase un camello por el ojo de una aguja. Eso no fue literal. No es que, bueno, que una aguja pasa un camello. No, eso no es literal. Eso tiene una explicación. En algún viernes de enseñanza hablaremos de eso. Pero mi hermano, lo que quiero enseñarte con esto es que ofenderte porque alguien tiene más capacidad espiritual que tú no te lleva a ningún lado. Al contrario, nosotros debemos alegrarnos y festejar con aquel que es bendecido, con aquel que de manera legítima, cuidado, con aquel que de manera legítima es bendecido y prosperado. Tenemos que alegrarnos que eso, aunque no te pase a ti, aunque lamentablemente a ti no te ocurra, pero alguien o un recién llegado, como se dice en algunos lugares, que hay personas que llegan de último y son más prosperados que tú, espiritualmente hablando, ojo, espiritualmente hablando, son más bendecidos. Y mi hermano, tenemos que alegrarnos de eso. Pero lamentablemente en muchas iglesias no existe esa mentalidad. Y cuando vemos que alguien progresa o le va bien, algunos se ofenden, se molestan y reclaman y se sienten mal con Dios porque este recién llegado está siendo bendecido y yo que tengo tantos años de estar aquí todavía no veo nada. Mi hermano, la Biblia nos enseña, no podemos dejar de sentirnos mal, no podemos permitir que eso nos pase. Y eso le pasó a Jesús cuando fue a su barrio. Cuando vieron que Jesús hacía todo lo que hacía, comenzaron a criticar. ¿Quién es este? ¿De dónde? ¿Esos milagros de dónde? ¿Quién se cree él? Si Jacobo, José, Judas y Simón eran sus hermanos, si nosotros lo conocemos, si él creció aquí, él corría aquí. Pero la envidia los estaba matando. Y así ocurre con muchos hermanos, que la envidia los mata porque otros hermanos son más bendecidos. Pero mi hermano, la bendición es producto de buenas decisiones. No te va bien, haz memoria. Solo tienes que hacer memoria de qué hiciste, cuáles fueron tus decisiones en la vida. Y ahí estás donde tus decisiones te llevaron. Haz memoria solamente. Y no te ofendas porque otro le va mejor que a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mi hermano, yo he aprendido a esforzarme para que lo que Dios esté dispuesto a darme llegue. Lo que Dios todavía no me quiere dar, tengo paciencia y sigo esperando, ¿no? Y sigo adorando, y sigo buscándole en espíritu y en verdad. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y mi hermano, esa ha sido también causa de que mucha gente no crezca, porque la envidia los mata. Están más pendientes de la vida ajena que estar pendientes de las cosas de Dios. Y mi hermano, yo quiero llevarlo pues a que estemos claros en que habrán personas que tal vez lleguen después de ti a la iglesia, pero si a Dios les place bendecirlos, debe ser motivo de alegría y no de envidia, ni que te molestes con Dios por eso. No te molestes con Dios cuando bendice a otros, mi hermano, porque eso es señal de que todavía te falta mucho por crecer espiritualmente hablando.
Y la Biblia dice que Jesús no pudo hacer más milagros ahí por la incredulidad y la actitud de esa gente. Dice que a unos cuantos los sanó imponiéndole las manos y siguió enseñando en el pueblo, pero que no pudo hacer mayor cosa. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente que no les dio la gana de entender que un coterráneo, que un paisano creció espiritualmente y que era el Hijo de Dios y que estaba bendecido por el Padre. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y mi hermano, es fácil ofenderse, es fácil disgustarse con Dios. Es fácil ponerle mala cara a Dios cuando las cosas no ocurren por lo que queremos. Mi hermano, nos ofendemos o nos disgustamos con Dios por hacer lo bueno. Nos molestamos también con Dios cuando somos expuestos en las cosas malas que estamos haciendo. Somos molestos, nos disgustamos con Dios cuando vemos que nuestras expectativas, lo que queremos alcanzar, no lo logramos porque pensamos que Dios es un supermercado. Pero también nos disgustamos, ponemos mala cara o nos ofendemos con Dios cuando vemos que otras personas son más bendecidas que nosotros. Mi hermano, y por ahí me acuerdo de un caso en donde una hermana fue a la fiesta de un compañero de trabajo del marido. Y cuando llegó a la fiesta, vio la casa y dice, ve acá, pero el marido de esta mujer no trabaja en el mismo lugar donde trabaja el marido mío. ¿Y por qué esta casa está tan bendecida? ¿Dónde sacaron plata para comprar todos estos muebles? Y se le arruinó la fiesta a la mujer de la envidia que la estaba matando al ver que la casa del compañero era mucho más bendecida que la casa de ella. Y mi hermano, eso ocurre en muchas casas. Eso ocurre en muchos lugares. Gente que se ofende cuando otro vive mejor que tú. Cuando lo correcto es que tú también hagas tus esfuerzos para procurar tener la mejor vida posible. Mi hermano, si alguien le va mejor que tú es porque tal vez tomó mejor decisiones que tú. Y simplemente no has querido hacer memoria de lo que no hiciste o lo dejaste de hacer. Y es lo que te tiene donde estás. Y mi hermano, ¿por qué ofenderse si a alguien le va mejor que a ti? Dale gracias a Dios por eso. Y esfuérzate para que Dios también te dé las bendiciones que tú estás esperando. Y mi hermano, Jesús lo dijo. Estas cosas os he dicho para que no tengan tropiezos. Jesús lo dijo. Va a haber momentos en que tal vez no vas a estar muy contento por las cosas que pasen, a pesar de que estés actuando bien. ¿Cuántos recuerdan el caso de Juan el Bautista? Le dijo a la gente que venía alguien que no era digno de desatar sus sandalias, que a todos bautizaría con fuego. Y cuando llegó Jesús y lo metieron preso a él, como Jesús no lo sacó de la cárcel, el tipo se ofendió, se molestó y mandó a preguntar que si era él el que venía o estamos esperando a otro. Y Jesús le mandó a decir, mi hermano, buenaventurado el que no tiene tropiezo en mí. Y mi hermano, no tengas tropiezo en nadie. Aun cuando tú estés haciendo lo correcto, la gente no va a gustar de ti. Mira, las hermanas de intercesión te lo pueden decir. Algunas de ellas cuando las comisionamos para que llamaran gente por teléfono, para invitar a la iglesia, para saludar. ¿Cuántas groserías no les dijeron? Por hacer lo bueno. Estaban haciendo lo bueno, estaban llamando gente para convocarla a la iglesia, para saludarlas, para darles una palabra de aliento. Y muchas de ellas recibieron groserías, insultos, le tiraban el teléfono, la mandaban para la casa de Betty. ¿Qué no le dijeron? A muchas de ellas, por hacer lo bueno. Pero Jesús lo dijo, mi hermano. Jesús lo dijo. Y Jesús lo dijo, se lo estoy diciendo ahora para cuando llegue el momento, no recuerden que eso lo había advertido. Este camino no es fácil. Y mucha gente, como en efecto ocurre, se molestan con Dios. Así que mi hermano, para terminar, ¿en algún momento le has puesto mala cara a Dios? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por aquello que la reciben, oh Dios. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas
que aún actuando bien, llegará un momento en que tal vez no estemos conformes con las cosas que pasan, con las decisiones que Dios decida realizar, y que tenemos que estar preparados para venir cautivos a su obediencia, para ser conformes con lo que Dios decida hacer, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No hay nada que Dios haga que no sea perfecto. Y aunque no lo entendamos, debemos ser suficientemente maduros para poder entender que lo que Dios haga será bueno, aun cuando a mi corta vista, a mi limitada vista, no parezca así, ¿no? Que no debo buscar a Dios buscando expectativas de que Dios me cumpla con cosas para amarle más, sino venir a Él porque lo amo por Él, y no por las cosas que pueda conseguir de Él. Y mucho menos molestarme porque alguien que llegó tal vez después de mí, que tiene poco tiempo en la iglesia, resulta que es más bendecido que tú, que tienes un montón de años, que te llenas la boca diciendo que tienes un montón de años en el evangelio. No, mi hermano, al contrario, tú debes ser feliz cuando alguien es bendecido, cuando a alguien le va mejor, cuando alguien prospera. Porque Dios tiene tratos con todas las personas de distintas maneras. Dios no trata bien, Dios no trata a todos de la misma forma. Tal vez alguien que fue más bendecido tiene su motivo por el cual Dios le abrió esa puerta. Y yo te doy gracias, Padre, por darme un pueblo que así lo entienda. Un pueblo que te busque a ti en espíritu y en verdad. Y en tiempo bueno y en tiempo malo no deje de alabarte y de glorificarte, y mucho menos de servirte. Yo oro para que el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, seamos personas que entendamos que tú eres soberano y que tú haces como quieres, con quien quieres y en el tiempo que quieres. Y yo te doy gracias, Señor, por seguirnos protegiendo de esta pandemia, por seguir supliendo a cada casa, por mantenernos unánimes en oración y en ayuno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro protector, nuestro suplidor, nuestro sanador. Tú eres el que tiene ángeles con espadas desenvainadas en nuestros hogares, protegiéndolas del mal, impidiendo que este virus nos alcance y dándonos, Señor, todas las cosas que nos hacen falta para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y espere con ansias nuestro próximo viernes de enseñanza. Dios le bendiga.